Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción volver a estar aquí con ustedes. ¿Cómo están? Yo súper emocionada. Hoy, como ya vieron en el título, nos adentramos en un tema que, bueno, creo que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Melis Bursin revela el secreto de la reconciliación Serkan y Özge. Y sí, lo digo en serio. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en este drama, analizando cada detalle, cada pista, cada rumor que ha circulado, y por supuesto, lo que Melis Bursin, la mismísima Melis, ha dicho al respecto. Para aquellos que quizás se perdieron en el torbellino de noticias, chismes y emociones que rodean a las series turcas, o para quienes no están tan familiarizados con el asunto, permítanme hacer un breve resumen. Estamos hablando de una de las parejas más queridas de la televisión turca, Serkan Ayolu y Özge Gürel. Su historia de amor, tanto en la ficción como en la vida real, nos ha mantenido pegados a la pantalla por años. Los que han seguido sus carreras saben que han trabajado juntos en varias ocasiones, creando una química innegable que traspasa la pantalla. Y es precisamente esa conexión, esa magia, lo que los ha convertido en una de las parejas favoritas del público turco. Pero, como suele pasar, el amor no siempre es un camino de rosas, ¿verdad? La vida, con sus inevitables altibajos, también golpea a las parejas de celebridades. Hubo altibajos, rumores de separación, momentos de incertidumbre y la gente, como siempre, estaba ansiosa por saber qué estaba pasando. Las redes sociales se inundaron de especulaciones, teorías y deseos encontrados. ¿Estaban juntos? ¿Se habían separado? ¿Había esperanza? La incertidumbre, como siempre, era el condimento perfecto para mantenernos enganchados. Y ahora, la clave de todo, la persona que aparentemente nos da las pistas, la que nos revela los secretos. Melis Bursin. La hermana de Kerem Bursin, el famoso actor turco, y que siempre ha sido muy cercana a la pareja, especialmente a Özge. Su posición privilegiada, su acceso a información que nosotros, los simples mortales, no tenemos, la convierten en nuestra fuente principal en este vídeo. Ella es la que tiene las respuestas, o al menos, nos da las pistas más jugosas. Así que si son fans de las series turcas, si les gusta el chisme, si están obsesionados con las historias de amor de la farándula, o simplemente si sienten curiosidad por saber qué pasó realmente con Serkan y Özge, este vídeo es para ustedes. Vamos a desentrañar el misterio, a analizar las evidencias, y a descubrir qué se esconde detrás de la sonrisa y las publicaciones de Melis. Antes de que empecemos a desentrañar el misterio, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. Prepárense para el drama. Asterisco asterisco, el drama comienza, rumores y especulaciones asterisco asterisco. Bien, hablemos de lo que realmente importa. ¿Qué dijo Melis Bursin sobre la posible reconciliación entre Serkan Ayolu y Özge Gürel? Para entender el contexto, es crucial repasar la cronología de los acontecimientos. Los rumores sobre una posible ruptura entre Serkan y Özge comenzaron a circular hace unos meses, generando un torbellino de especulaciones en las redes sociales. Las fuentes hablaban de distanciamiento, de proyectos separados, de menos apariciones juntos en público. Todo esto, sumado a la naturaleza efímera y a veces incierta del amor en la vida de las celebridades, alimentó la incertidumbre. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías. Los fans, preocupados y curiosos, analizaban cada publicación, cada foto, cada comentario, buscando señales de lo que realmente estaba pasando. Se crearon foros, se organizaron debates y la especulación se disparó. ¿Había problemas en el paraíso? ¿Habían decidido tomar caminos separados? ¿Podrían superar la crisis? Las preguntas eran constantes y las respuestas escasas. La ausencia de fotos juntos en eventos, la falta de interacciones en redes sociales y los rumores de proyectos profesionales por separado fueron las principales pistas que alimentaron las sospechas de una posible ruptura. Los fans, que habían sido testigos de su romántica historia desde el principio, no podían evitar sentirse tristes y decepcionados. Habían invertido emocionalmente en su relación, y la idea de que terminara era difícil de asimilar. Pero en medio de la tormenta de rumores, la figura de Melis Bursin emergió como un faro de esperanza. Asterisco asterisco, Melis Bursin al rescate, las pistas de Instagram asterisco asterisco.
Lo primero que quiero dejar claro es que Melis, siendo la hermana de Kerem, siempre ha mantenido una relación muy cercana con Ozge y Serkan. Se ha convertido de cierta manera en una confidente, una amiga, una hermana para ambos. Siempre se le ha visto apoyándolos, publicando fotos, dejando comentarios cariñosos, es como parte de la familia. Su cercanía con la pareja, su acceso a información privilegiada y su posición de observadora externa le dan una perspectiva única sobre la situación. Y es precisamente a través de sus redes sociales, específicamente Instagram, donde Melis empezó a dejar migas de pan para los más observadores, para los que no se perdían ningún detalle. Sus publicaciones, aparentemente inocentes, se convirtieron en pistas cruciales en este drama. Una de las primeras pistas fue un comentario en una foto antigua de la pareja. La imagen, nostálgica y llena de recuerdos, mostraba a Serkan y Ozge felices y enamorados. Melis escribió algo como «Estos momentos son inolvidables», acompañado de emojis de corazones y caritas sonrientes. Un comentario aparentemente inocente, un simple acto de nostalgia. Pero para muchos, era una clara señal de que algo estaba pasando. ¿Por qué recordar el pasado con tanto cariño si todo iba bien en el presente? La pregunta obviamente resonó en las redes sociales. Luego comenzaron a aparecer likes y comentarios en fotos y vídeos de fans que mostraban a Serkan y Ozge juntos. Melis, como siempre, era de las primeras en dar me gusta, y a veces incluso dejaba comentarios como «qué lindos son», «os los adoro», acompañados de emojis de corazones. Estos gestos, aparentemente simples, revelaban su apoyo incondicional y su cariño hacia la pareja. Era como si a través de sus redes sociales, estuviera enviando mensajes subliminales a los fans, tranquilizándolos y demostrando que aún había esperanza. Pero lo más importante, lo que realmente desató la locura, fue una serie de stories en Instagram que Melis publicó. En estas stories, se veía a Melis compartiendo momentos con Ozge, disfrutando de una comida juntas, riendo y bromeando. La complicidad entre ellas era evidente y la atmósfera, alegre y relajada. Y en algunas de estas stories incluso se insinuaba una posible reconciliación. Una imagen de Ozge sonriendo con un emoji de corazón, acompañada de la frase «siempre juntas, pase lo que pase», fue interpretada por muchos como una clara señal de que las cosas estaban mejorando. La frase, ambigua pero esperanzadora, generó un revuelo en las redes sociales. ¿Era una señal de que estaban superando la crisis? ¿Estaban trabajando en su relación? ¿Había esperanza para los fans? Pero la verdadera bomba, el momento que todos esperábamos, llegó durante una sesión de preguntas y respuestas en Instagram. Asterisco asterisco la respuesta que lo reveló todo, la sesión de preguntas y respuestas asterisco asterisco. Melis, como es habitual en las redes sociales, decidió interactuar con sus seguidores a través de una sesión de preguntas y respuestas en Instagram. Los fans aprovecharon la oportunidad para preguntar sobre todo tipo de temas, desde su vida personal hasta sus opiniones sobre las series turcas. Pero, obviamente, la pregunta que todos esperaban, la pregunta del millón, no tardó en aparecer. La pregunta era simple, directa y al grano: ¿es verdad que Serkan y Ozge están juntos de nuevo? La pregunta, formulada por un fan curioso y ansioso, buscaba una respuesta definitiva, una confirmación o una negación rotunda. Pero como era de esperarse, la respuesta de Melis no fue tan simple. La respuesta de Melis, aunque un poco ambigua, fue lo suficientemente clara para entender que algo estaba pasando. No respondió con un sí rotundo ni con un no tajante como muchos esperaban. En lugar de eso sonrió, guiñó un ojo a la cámara y dijo algo como: «El amor siempre encuentra el camino, y el tiempo dirá». La respuesta, llena de misterio y sutileza, desató una ola de especulaciones y análisis en las redes sociales. ¡Boom! La respuesta que todos esperábamos, pero no de la forma en que la imaginábamos. El guiño de ojo, la sonrisa enigmática, la ambigüedad de la frase, todo eso sugería que efectivamente había una reconciliación en marcha. Melis no estaba confirmando ni negando, sino dejando entrever que algo estaba pasando. Quizás no estaba lista para ser oficializada, quizás querían mantener la privacidad, pero las pistas eran demasiado evidentes. La forma en que Melis respondió fue un claro indicio de que algo bueno estaba sucediendo entre Serkan y Ozge. Y eso, amigos míos, es lo que llamamos un buen salseo. Una respuesta estudiada, una manipulación inteligente, una forma de mantener a los fans enganchados y ansiosos por más. Asterisco asterisco el secreto revelado,
la comunicación y el amor ***. Analizando la respuesta de Melis, y todos los detalles que mencionamos anteriormente, parece bastante claro que Melis estaba al tanto de la situación, y en cierto modo, estaba jugando con nosotros. La ambigüedad, el guiño, la sonrisa, todo eso sugería que efectivamente, había una reconciliación en marcha. Quizás no estaba lista para ser oficializada, quizás querían mantener la privacidad, pero las pistas eran demasiado evidentes. Pero la gran pregunta es, ¿cuál es el secreto de la reconciliación? ¿Cuál es el ingrediente mágico que hizo posible que Serkan y Ozge volvieran a estar juntos? Bueno, por lo que podemos deducir de las publicaciones de Melis, y de los comentarios de otros amigos cercanos a la pareja, el secreto parece ser, la comunicación. Sí, lo sé, no es la respuesta más emocionante del mundo, pero es la más realista y la más valiosa. En cualquier relación, ya sea de pareja, amistad o familia, la comunicación es clave. Es la base de todo, el cimiento sobre el cual se construye la confianza, el respeto y el amor. Sin una comunicación abierta y honesta, es imposible superar los problemas y las dificultades que surgen en cualquier relación. Parece que Serkan y Ozge, después de un periodo de distanciamiento y reflexión, se sentaron a hablar, a aclarar malentendidos, a expresar sus sentimientos y a comprometerse a construir un futuro juntos. Se tomaron el tiempo para escucharse, para entenderse, y para trabajar en los aspectos que necesitaban ser mejorados. La comunicación, en este caso, fue la herramienta clave para reconstruir su relación y fortalecer su vínculo. El resultado, según las pistas y las insinuaciones de Melis, fue un amor fortalecido, una relación más sólida, y un regreso triunfal. Y claro, el apoyo incondicional de sus amigos y familiares, como Melis, que siempre estuvieron allí para ellos, brindándoles su apoyo y su amor incondicional. Es importante recordar que las relaciones son complicadas, y que todos, incluso las celebridades, tienen problemas y altibajos. La fama, la presión mediática y las exigencias del trabajo pueden poner a prueba cualquier relación. Lo importante es cómo se enfrentan esos problemas, y cómo se trabaja para superarlos. Y en el caso de Serkan y Ozge parece que han sabido hacerlo de la mejor manera posible, con honestidad, compromiso y sobre todo, mucha comunicación. *** Conclusión. El amor siempre encuentra el camino ***. Y aquí estamos, al final de este vídeo. Hemos desmenuzado cada detalle, hemos analizado las pistas, y hemos descubierto, gracias a Melis Bursin, que el secreto de la reconciliación Serkan y Ozge fue, la comunicación, el amor y el apoyo mutuo. Las redes sociales, con sus rumores y especulaciones, nos mantuvieron en vilo, pero al final, la verdad se reveló a través de las pistas sutiles y los guiños enigmáticos de Melis Bursin. La clave del éxito de su relación, como en cualquier otra, fue la comunicación, el amor y el compromiso. Espero que este vídeo les haya gustado, que se hayan divertido y que se hayan mantenido informados sobre todo este asunto. Gracias a todos por estar aquí conmigo compartiendo esta pasión por las series turcas y por el chismecito. Gracias por ser parte de esta comunidad. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué opinan. ¿Creen que la reconciliación es definitiva? ¿Qué otros secretos de las series turcas les gustaría que investigara? Déjenmelo saber. Estoy ansiosa por leer sus teorías y opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ningún otro vídeo como este. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.